Bueno, y por último, un tercer video con una tercera propuesta de ejercicio que tiene que ver con composición, con armar el número decimal, que la consigna dice, determina qué número se forma en cada caso. Entonces yo doy dos ejemplos, dos propuestas distintas de trabajo. Tengo esta primera propuesta, este primer ejemplo, que tengo 3 por un décimo, este es 0,1, o lo que veníamos llamando como 0,1, pero en verdad su lectura correcta es un décimo, más 5 por un centésimo, más 4 por un milésimo. A tener en cuenta que lo que yo voy a trabajar acá es un cálculo combinado. ¿Por qué? Porque trabaja multiplicación y trabaja suma. Entonces, a tener en cuenta que como todo cálculo combinado, yo voy a tener que separar en términos en donde encuentre el signo más. Bien. Entonces, lo que voy a tener que ir resolviendo por partes van a ser cada uno de los términos. Voy a tener que resolver primero esta multiplicación, después avanzar con esta segunda multiplicación y por último esta tercera multiplicación. Una propuesta para poder arrancar a resolver esta situación. Una primera propuesta sería pensar de la siguiente manera. 3 veces tengo un décimo. Si yo tengo 3 veces un décimo, entonces será un décimo más otro décimo. Voy a tener 0,3 o 3 décimos. Si es que lo quiero pensar mentalmente, ¿no es cierto? Sin hacer todo el desarrollo de la cuenta. Ahora, voy a tener 5 veces un centésimo. Entonces, esto finalmente me va a dar 5 centésimos. Todo esto pensándolo en hacer el cálculo mental. Más, miren la multiplicación que tengo acá. Tengo 4 por un milésimo. Tengo 4 veces un milésimo. Entonces esto finalmente será 4 milésimos. ¿No es cierto? Entonces finalmente ya después puedo hacer la suma de todos los números decimales y esto finalmente me dará 354 milésimos. Recuerden que no se dice cero entero, se menciona todo lo que está por detrás de la coma porque delante yo tengo un cero. Entonces esto es 354 milésimos. Esta es una propuesta para poder componer, para poder armar el número decimal. Otra propuesta, esta es una propuesta, otra propuesta podría haber sido pensándolo de esta manera. 3 por un décimo. Trabajarlo de manera de fracción decimal. Más 5 por y convertir la expresión decimal en fracción decimal. Entonces tengo 1 y si hay 2 espacios decimales será 100 el denominador. Más 4 por. Entonces tengo que transformar el número decimal en una fracción decimal. Entonces el numerador va a ser 1. ¿No es cierto? Los ceros no se ponen, tengo el 1. Y el denominador van a ser la cantidad de espacios decimales que tengo detrás de la coma. Si tengo 3 espacios decimales, van a ser 3. Y acá también me queda armado un cálculo combinado. Acá también me queda armado un cálculo combinado y en definitiva este cálculo combinado que me queda armado va a ser lo mismo que tengo planteado acá arriba. Esta también es otra propuesta de trabajo que finalmente me va a conducir a este mismo resultado. Voy con otro ejemplo para trabajar, que también es un cálculo combinado. Yo lo voy a separar en términos. Bien, entonces voy a empezar a resolver cada uno de los términos para finalmente tratar de llegar al resultado que lo voy a expresar de manera decimal. Tengo 16 por un décimo, tengo la multiplicación entre un número natural y una fracción. Entonces multiplico 16 por 1, que es 16, y el denominador va a quedar en 10. Más
103 por un centésimo. Esto lo podría calcular si quisiera mentalmente o podría trabajarlo de manera fraccionaria. Esto podría ser 103 puedo trabajarlo en forma de fracción si quisiera. Este número, un centésimo, lo voy a trabajar en forma decimal, en forma fraccionaria si quisiera. 1 va a ser el numerador, 100 va a ser el denominador. Más 4 por 1, 4, y 1000 va a ser el denominador. Voy a resolver esta situación central, entonces esto va a quedar en 16 décimos más 103 centésimos más 4 milésimos. Y finalmente voy a convertir cada fracción decimal, la voy a convertir en número decimal. Esto va a quedar en un entero 6 décimos más un entero 3 centésimos más 4 milésimos. Finalmente, si hago toda la suma, finalmente me voy a quedar con 2 enteros 634 milésimos. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué hice? ¿O cuál fue mi estrategia de trabajo? En esta situación hice la multiplicación entre el número natural y la fracción decimal. ¿Qué hice acá? Convertí la expresión decimal, el número decimal, recuerden que expresión decimal y número decimal es lo mismo, convertí la expresión decimal en la fracción decimal para luego hacer la multiplicación. Y acá en esta última situación multipliqué el número natural por la fracción. Vamos al paso siguiente. Ya acá multipliqué, me quedó el resultado final. Acá me quedó la multiplicación entre el número natural y la fracción. Y acá ya me quedó el resultado de la multiplicación final. Y finalmente, ¿qué pasó? Me quedó la suma de las fracciones decimales. ¿Qué ocurrió acá? Yo no llevé todo al mismo denominador. Si quería lo podía haber hecho, porque es la estrategia que se pone en práctica cuando tengo fracciones con distinto denominador. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque si lo que estoy buscando es un resultado final que sea un número decimal, lo que me conviene es transformar cada una de las fracciones en un número decimal, ¿se entiende? Entonces, como no estoy trabajando con suma de fracciones, no necesito pasar todo a un mismo denominador. Simplemente lo único que hago es convertir cada fracción en un número decimal, como hice yo acá, para hacer la suma final y finalmente obtener el número decimal al que quería llegar. Simplemente eso.